Antes de comenzar el ejercicio número 39, nos dan la siguiente información. Dice, el volumen de una pirámide es la tercera parte del producto entre el área de su base y la altura. Es decir, volumen es igual a área de la base por altura dividido entre 3. De esta expresión se deduce que si la base es cuadrada, el volumen aumenta el cuadrado del factor que se modifique el lado L de la base. Y si la altura varía con un factor de escala K, el volumen cambia de igual manera. Ok, ahora la pregunta es, ¿verdad? El ejercicio nos dice las medidas de una pirámide cuadrangular, o sea, tiene base cuadrada, que pues arriba nos estaban hablando de qué pasaba cuando la base es cuadrada, así que este caso aplica. Son una altura h y un lado de longitud L en su base. Si duplicamos su lado y reducimos a la mitad su altura, ¿qué sucede con el volumen? Ok, vamos a marcar aquí. Duplicamos su lado. Y lo otro, reducimos a la mitad su altura. Eso es lo que nos dice que pasa con ella. Y después nos pregunta qué sucede con el volumen. Vamos a ir acá a la explicación. En la explicación, ¿qué cosas tenemos aquí de valor? Nos dice aquí que si la base es cuadrada, empieza aquí diciéndonos si la base es cuadrada, el volumen aumenta, tenemos aquí, el volumen aumenta el cuadrado del factor que modifique el lado L de la base. Y lo otro que nos dice es, si la altura varía con un factor de escala K, altura varía con factor de escala K, el volumen cambia de igual manera. Esos son los datos que nos dieron y esto es lo que nos dice que pasa. Nos dice que duplicamos su lado. Y aquí, ¿verdad? En la explicación arriba nos dice, vamos a ver lo que nos dice de cuando se habla de lado. El volumen aumenta el cuadrado del factor que se modifique el lado. Así que empezamos. Me está diciendo que duplicamos el lado. O sea que el lado lo duplicamos, o sea, lo multiplicamos por 2. Cuando eso pasa, ahí me dice que el volumen va a aumentar el cuadrado del factor que modifique. O sea, el factor que modificó aquí, ¿cuál fue? 2. Así que el volumen aumenta si el factor era 2. Y me dice que el volumen va a aumentar el cuadrado del factor. El cuadrado de 2 va a aumentar el volumen. El cuadrado de 2, ¿cuál es? 2 a la 2. 2 a la 2 es 2 por 2, ¿verdad? La base 2 por 2 es 4. O sea que si duplicamos el lado, el volumen aumenta 4 veces. Pero ¿qué pasa? Que ya eso fue una de las partes. Tenemos lo próximo que nos dice que reducimos a la mitad su altura. Ok, la altura, vamos a ver qué nos dice de la altura. Y si la altura varía con un factor de escala K, el volumen cambia de igual manera. Así que el volumen va a cambiar igual que como cambia la altura. Y en este caso, en el ejercicio me dice que reducimos la altura a su mitad. Así que ya yo tenía un volumen que había aumentado por 4. Pero en este caso, ese mismo volumen que aumentó por 4 porque duplicamos el lado, ese mismo volumen, ¿qué va a pasar? Que la altura nos dice que la altura se va a reducir a la mitad. Si yo reduzco la altura a la mitad, ya yo tenía un volumen multiplicado por 4, pero al yo reducir a la mitad, pues sería reducir a la mitad también el volumen que ya tenía. Porque eso es lo que me dice aquí, que actúa de igual manera. Si reduje a la mitad, tengo que reducir a la mitad también la otra parte, el volumen. Así que redujo a la mitad el volumen, la mitad de 4, ¿verdad? Dividimos 4 entre 2 y eso me da
2V, ¿verdad? El volumen multiplicado por 2. Ahora tenemos, ¿verdad? Este sería el final. Ahora tenemos que ver qué significa eso en las respuestas que tenemos. En las respuestas tenemos A permanece igual, B se duplica, C se reduce a la mitad, D aumenta en un factor de 4. Lo que usted entienda que pasó aquí es lo que tiene que poner.